Ok, entonces lo que nos corresponde ahora como es el PIQ. El PIQ como protocolo es, déjame cerrar esto, es desde mi punto de vista, el protocolo que tiene más visibilidad dentro del sistema de validación. Es el protocolo que ustedes van a ver que siempre la gente relaciona con el proceso de validación. Siempre que se habla de validación en sentido general, se habla de protocolo de PIQ. Y es un protagonista. La razón por la que ese protocolo es tan importante no es otra que, vamos a abrir, vamos a descargar esto. Es porque es el protocolo que culmina la validación del proceso. O sea, es el último protocolo dentro del flujo de validación antes de nosotros liberar el proceso para producción normal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que como es el último protocolo, es la imagen final de lo que nosotros diseñamos en materia de proceso, de cómo corre el proceso, qué equipos están instalados y están siendo utilizados en el proceso, cuáles son esos parámetros que usan esos equipos, las condiciones operativas que tienen y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que ese protocolo, el Performance Qualification, es sumamente importante, tanto a tal nivel que en temas de auditoría ustedes van a ver que los auditores, ya sean internos y externos, tienen una obsesión con primero ver cómo se planificó la validación, o sea, el validation plan, y luego la siguiente parada casi siempre es un PIP. Y la razón de esto es que si el proceso acabó bien, o sea, el proceso de validación acabó bien, debería estar reflejado en un correcto pique, un pique bien hecho. Y es lo que nosotros vamos a hacer ahora. O sea, ya nosotros estamos en un punto donde vamos a hacer un análisis final del proceso, del cambio que hicimos, que fue introducir la Backmaster, y cómo ese proceso se comporta eh, en sentido general. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero, ahora que vamos a trabajar con eso, vamos a descargar la plantilla. Y esta plantilla que vamos a descargar, la vamos a abrir y la vamos a dejar aquí abierta un minutito. Vamos a dejar esto aquí abierto. Vamos a dejarlo abierto y vamos a ver qué nos dice esto. Lo primero es que ya el proceso ustedes lo conocen, ya ustedes lo han visto, hemos hecho análisis de riesgo, hemos trabajado también con los demás protocolos, o sea que yo estoy también familiarizado con cómo funciona el proceso de manufactura. El proceso de manufactura no es solamente el de la Backmaster, importante. El PQ como protocolo no se enfoca esencialmente en una máquina. Voy a volver ahora rápidamente a esta presentación. Y cuando voy a esta presentación, voy a retomar un flujo que vimos al final. En las validaciones teníamos este flujo, es un flujo macro de cómo debe ocurrir la validación. Primero, diseñamos nuestro producto, ese producto lo llevamos al Validation Master Plan, que global de la planta, y de ese Validation Master Plan nosotros vamos a sacar planes de validación. Dentro de ese plan de validación vamos a hacer análisis de riesgo, vamos a instalar el equipo, vamos a validar los métodos de prueba, vamos a hacer validación de software, vamos a hacer caracterización, cualificación operacional. Entonces, todo eso, piense que cada cuadrito de eso que yo acabo de mencionar está enfocado a un elemento del proceso. Por ejemplo, si el proceso de manufactura tiene más de un equipo, nosotros debemos hacer installation qualification a tantos equipos nosotros tengamos en el proceso.
De igual manera, los métodos de prueba. Si hay más de una forma de probar el producto, nosotros tenemos que hacer, o más de un atributo de calidad que debe ser probado, deberíamos de hacer pruebas para cada uno de esos métodos. Igual los characterization. Cada máquina debe estar caracterizada. Y a nivel de parámetros y verificación operacional. Todo eso es independiente, para elementos independientes del proceso. Pero la fase 2 o C en este cuadro era la fase de cualificación de rendimiento. Y aquí es el Performance Qualification. Performance Qualification es bien abierto y trata de ver cómo funciona todo esto junto, cómo todos esos equipos instalados en el proceso funcionan juntos. O sea, hasta ahora mismo todo lo que habíamos hecho estaba centrado en esta máquina y en el proceso de empaque. Estábamos muy enfocados aquí, en esta etapa. Vamos a poner esto color rojo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido aquí, a la máquina de sellar. Sin embargo, el PQ es un documento y un protocolo enfocado a proceso. Y cuando se habla de proceso, la interpretación de la industria es no solamente esta máquina, aunque esa máquina en sí misma tiene un proceso para su operación, sino es cómo el proceso completo, cómo todos estos pasos llevan a un dispositivo médico eh, que ya está diseñado. O sea, cómo todo esto produce suturas. Entonces, el PQ va enfocado al proceso completo, desde corte, pasando por ensamble, empaque, paletizado y probablemente hasta esterilización y todo. Entonces, obviamente que todos esos pasos, corriendo en condiciones óptimas, la gente entrenada, eh, que todo eso realmente lleve a un producto que funcione. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver al planteamiento del problema, ¿no? Vamos para abajo. Y antes de meternos en el protocolo, vamos a leer esto que está aquí. Nos dice aquí que vamos a seleccionar los parámetros críticos del OQ, o sea, vamos a utilizar los parámetros establecidos en el OQ. Vamos a usar un worst case, no sé si recuerdan el concepto worst case. Worst case es un código o un SKU del proceso, que hace el proceso, que es representativo de los demás. Por ejemplo, la familia de producto en nuestro caso consiste de 5 suturas. Aquí están los números de esas suturas. Y en un protocolo de PIC, no necesariamente tenemos que correr todas las suturas en el proceso de manufactura para nosotros concluir que el proceso es capaz de manufacturarlas todas, sino que basta con que una representativa o una que consideramos como la peor de todas corra en el proceso de manera efectiva y eficaz. En este caso, nosotros vamos a coger un worst case y ese worst case va a ser esta que está aquí, que está en negritas. Y ahí hay muchos que me preguntarán o se preguntarán, ¿cómo se selecciona un worst case? Los worst case no tienen una forma específica de seleccionarse. En función a lo que ustedes vean en el proceso y al funcionamiento del proceso, hay códigos que son más difíciles que otros manufacturas. Por ejemplo, en este caso puede ser que como esta sutura tiene un tamaño muy pequeño y es muy larga, a lo mejor es más difícil de atachar, de unir el hilo a la aguja. Y es difícil de maniobrar en el proceso porque es muy larga. Quizás a lo mejor se enreda o tiene algún tipo de probabilidad de que salga mal el ensamble. Como regla general, el worst case es ese producto que tiene más probabilidades de fallar en los modos de falla que usted ha identificado en el PFMA. O sea, lo que es más probable que falle. Puede ser que en un proceso usted tenga más de un worst case. Lo normal es que haya un solo. Y en función a ese worst case, ustedes hagan las conclusiones del lugar sobre el proceso. Si el proceso fue capaz de manufacturar eso, la conclusión debería ser que es capaz de manufacturar los demás. Entonces, más abajo le dice que se van a hacer 3 corridas en condiciones nominales.
Este número de 3 corridas lo vamos a tomar como una práctica general de la industria. Hay empresas, como yo les mencioné también en una de las clases, que hacen más de una corrida o hacen una cantidad de corridas que ellos entiendan suficiente para demostrar variabilidad en el proceso. Aquí no nos vamos a meter en lo profundo. Lo que usa la industria en sentido general es 3. Vamos a utilizar 3, pero mantengan su mente abierta para que cuando vayan a la práctica vean más de 2, más, 3 o más. A veces hasta una es suficiente. Siempre y cuando, importante es que el número de corridas que ustedes hagan este, sean representativas de la variabilidad del proceso. O sea, no en un, tanto en un OQ como en un PQ, la cantidad de unidades que se corran deben de capturar la mayor cantidad de variación del proceso. Si ustedes corren, por ejemplo, 2 piezas, y esas 2 piezas, por ejemplo, no 2 piezas, vamos a suponer, corren 100 piezas, pero esas 100 piezas salen en 2 minutos, quizá ustedes no le dieron chance suficiente al proceso para que tenga variación y demuestre dónde va a haber oportunidad. Entonces, la regla es que dentro de la cantidad de corridas que se determinen, ustedes den chance suficiente al proceso para variar. Para el tamaño de muestra, vamos a utilizar las mismas técnicas que usamos en el OQ. Primero, tolerancia intervals, y segundo, el teorema de la corrida exitosa. La única diferencia es que en el OQ nosotros nos enfocamos en la operación número 4. Bueno, aquí hay 2 4, la operación de sellado, que aquí vamos a hablar de todas las operaciones. O sea, el tamaño de muestra va a aplicar a todas las características de calidad de la especificación. Móvil de especificación, otra vez, que ya de hecho ustedes deben de estar familiarizados con ese documento, que es el 311D. Y en ese documento ustedes van a encontrar que, como ahora vamos a enfocarnos en el proceso completo, ahora nos van a aplicar toda la característica de calidad del producto, desde la que tiene que ver con las futuras, hasta pasando por el empaque, hasta las de la parte de esterilización. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con esto? Para calcular los tamaños de corrida, vamos a usar, el tamaño de muestra, vamos a utilizar estas tablas, y vamos a calcular los tamaños de muestra para cada uno de los niveles de criticidad del, de los atributos de calidad del producto. O sea que, por ejemplo, si nosotros tenemos estos atributos de calidad que están aquí, cada uno tiene un nivel de control, y para cada nivel de control ustedes van a utilizar este nivel de confianza y cobertura para calcular los tamaños de muestra. Ahí yo le voy a decir de entrada que lo que se hace normalmente es que se toma, por ejemplo, para simplificar el muestreo, se utiliza la característica que demanda más muestras y se muestrea. Con esa misma muestra se hace la evaluación de todas las características. Por ejemplo, si ustedes hacen un cálculo para una prueba de tipo cosmética como esta, que dice 90% de confianza y 90% de cobertura, eso se hace en el cálculo del logaritmo natural de 1 menos la confianza entre el logaritmo natural de la cobertura. Ese número le va a dar 22 samples. Pero si ustedes hacen ese cálculo para una característica de tipo catastrófica, por ejemplo, que pueda llevar a una situación que le pueda causar la muerte al paciente, ese número a lo mejor le da 299. Entonces, lo que se hace para simplificar el proceso de inspección es que se aplica el mismo sampling a todas las características. Es una forma. Si se quiere ganar tiempo, se le puede hacer un sampling a cada una de estas individuales, a cada una de las características en función de su criticidad. Y luego está el cierre. Del cierre vamos a hablar al final, luego de esta explicación. Entonces,
Vamos a pasar a la plantilla. La plantilla de Piquio es muy similar a lo que vimos la semana pasada con el OPI, salvo a ciertas excepciones. La vamos a ver a continuación. En el Piquio ustedes se van a encontrar con una línea portada, igual trazabilidad de los números, los grupos, cada uno, confirma fecha de cuando se hizo el protocolo, la sección de attachment, y ya entramos en materia. Entonces, el propósito. Como le decía, el propósito de los PICIO en sentido general es documentar que un proceso, no máquina, proceso, es capaz de alcanzar las especificaciones del producto. O sea, que el proceso de manufactura puede cumplir, este proceso de manufactura saca suturas que cumplen con estas características que están. O sea, en un piquio eso que ustedes van a hacer, probar que el proceso cumple con todas las características del producto o la mayor parte de ellas. Entonces, es el propósito de los piquios. El alcance. El alcance de un piquio se limita a los productos y a las líneas de manufactura. Por ejemplo, este protocolo nosotros lo vamos a enfocar en el proceso de manufactura para las suturas Epsilon de línea 1, no línea 2, línea 3, la línea que ustedes pusieron en el Validation Plan, y utilizando el nuevo equipo que introdujimos. Obviamente este es un pico por un cambio, se cambió algo en el proceso. Entonces, como se cambió algo en el proceso, es nuestra responsabilidad indicar qué cambió en el proceso de alcance. Entonces, decir ahí que se introdujo una máquina, lo que estamos viendo es cómo todo el proceso, si el proceso completo de manufactura se ve afectado por ese cambio. Luego está la parte del tipo de validación que estamos haciendo. ¿Se acuerdan que hablamos de validaciones prospectivas, retrospectivas, concurrentes? Entonces, en este momento que nosotros vamos a decir. Entonces me dirán a mí, ¿por qué ahora? Bueno, porque el protocolo de PICU es el único protocolo en el cual ustedes tienen o pueden utilizar este material que luego va a ser liberado al mercado. La razón por la que es así es porque el PQ supuestamente se hace, no supuestamente, debe de hacerse bajo condiciones de manufactura normal, con la gente entrenada ya, con las herramientas aplicables, con los moldes específicos ya que usa el proceso. O sea, es todo condiciones normal. Por lo tanto, aquí es donde ustedes deben decidir qué van a hacer con las unidades que van a salir del proceso de validación del PQ. Si la vamos a liberar al mercado, o sea, con una validación prospectiva de tipo concurrente, si la vamos a destruir, que es prospectiva solamente, y no la vamos a liberar al mercado, o si este es un tipo de validación de tipo retrospectivo, o sea que este protocolo corresponde a un proceso que no ha sido validado con anterioridad, pero ya está enviando unidades al mercado. Entonces ahí nosotros tenemos que dejar claro cuáles son nuestras intenciones con esta validación. Luego aquí está el vistazo general de la validación del proceso. Fíjense que aquí nos dice que provea un vistazo eh, de qué tipo de proceso nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, esto lo podemos eliminar porque eso que dice ahí lo vamos a describir aquí abajo. El process description, vamos a poner aquí qué compone el proceso del producto, perdón, qué es el producto. En este pico nosotros vamos a trabajar con suturas, Epsilon, de la familia Epsilon, no absorbible, toda su información básica. Esa información básica ustedes la pueden encontrar en el mismo planteamiento del problema. En todo el planteamiento del problema de inicio, nosotros tenemos una descripción del producto. Ahí dice el producto, ahí ustedes tienen
eh, esa información ya dada, no tienen que inventarse la rueda ahí de nuevo. Pero esa es la idea de la descripción del producto. Luego está la descripción del proceso. La descripción del proceso es qué compone el proceso que estamos validando, cuáles son sus pasos. Eh, Aquí lo que vamos a describir es el proceso de manufactura en sus propias palabras. El proceso de manufactura eh, incluye eh, las operaciones de sellado, de corte, ensamble, empaque y sellado para la estructura Epsilon no absorbibles. Esto implica los equipos, se citan, ¿se acuerdan de los equipos que pusimos en el Validation Plan? Que dijimos, bueno, ahí está la cortadora de suturas, ahí está con su nombre, la cortadora de sutura, está la máquina de unir la sutura a la aguja, ahí está nuestra máquina de empaque, la Backmaster, ahí está todo eso. O sea, es una descripción general de cómo funciona el proceso y cuáles son cómo funciona. Esa descripción es un párrafo corto, no tiene que ser una cosa muy detallada. Aquí va el detalle del cambio. El detalle del cambio ya ustedes lo tienen en el Validation Plan. En el Validation Plan ustedes dijeron que estaban introduciendo una máquina nueva al proceso eh, y que esa máquina es empaque y que trata de hacer de su improvement. Diagrama del proceso, eso también ustedes lo tienen hecho. ¿Se acuerdan que en el análisis de riesgo hicimos un flowchart? Ese flowchart lo vamos a poner aquí, porque es el flowchart del proceso completo. O sea que desempolven ahí ese caso 3 que hicimos un tiempo atrás, vayan allá al aula virtual y traten de traer eso acá de nuevo, ya obviamente con sus mejoras. Entonces, equipos calibrados. ¿Qué son los equipos calibrados? Son todos esos equipos que nosotros vamos a utilizar, instrumentos calibrados que vamos a utilizar en el proceso y que están instalados en el equipo. En el IQ nosotros dijimos que el equipo Backmaster tiene un cronómetro que mide los tiempos de sellado, los tiempos de enfriado, los tiempos de sellado, enfriamiento y vacío. Entonces aquí vamos a poner esa información de esos equipos. Fíjense que aquí nosotros en la calibración, el tema de calibración ha sido como un tema recurrente, tanto en el IQ, en el OQ, en el PQ, en el PNB. Siempre hablamos de instrumentos calibrados. Y la razón es que nuestras mediciones siempre tienen que venir de equipos o instrumentos que tengan algún tipo, o sea, estén asegurados en materia de, de, de estandarización. O sea, que si me dicen que algo mide 1 milímetro, 1 milímetro, que si un segundo, es un segundo real. Entonces, por eso que ustedes ven en todos los protocolos, tenemos este cuadrito siempre. Normalmente aquí se ponen los instrumentos de todos los equipos. ¿Qué quiere decir? En un proceso de manufactura como el que nosotros tenemos aquí, hay varias máquinas. O sea, está la máquina de corte, está la máquina de touching, está la máquina de winding, está la máquina de sellado, está la máquina, ya, son esas tres. Entonces, cada una de esas máquinas probablemente tiene equipos calibrados. Como nosotros estamos trabajando con la máquina de sellado y para fines de simplicidad de esta asignatura, solamente me tienen que poner los equipos de la Backmaster, o sea, de la parte de sellado. Pero en la práctica tiene que estar todos y cada uno de los equipos calibrados del proceso en esta tabla. Por ejemplo, si nosotros tenemos la Backmaster, aquí nosotros tendríamos el ID 001, perdón, el Equipment ID es, por ejemplo, el ID que es el Backmaster 540. Ejemplo. Esa es nuestra máquina. La máquina que nosotros estamos trabajando ahora. Vamos a ver algo muy bonito aquí. Esa es la máquina.
Y en esa máquina yo tengo instalado un instrumento que es el, el CAL 001. Descripción. Eso es un timer, o sea, es un cronómetro. ¿Y los parámetros que controla eso? Bueno, pues controla tres parámetros. Controla los parámetros tanto de cooling, cooling time, segundo, sealing time, vacuum time. Este asunto está como medio chueco. Vamos a poner todo. Eh, cada uno de esos, ese instrumento se calibró según lo que dice el récord. El récord, ¿se acuerdan que hablamos de él en el IQ cuando abrimos el calibration record? Si mal no recuerdo, ese instrumento fue calibrado en algún punto de 2018, entonces nosotros deberíamos aquí poner esa fecha que fue calibrado, digamos, vamos a buscarlo a ver si aparece aquí. Ustedes lo van a tener en su dentro de los archivos que ustedes hicieron. Yo obviamente lo tengo aquí en el Drive para más rápido, pero los archivos relacionados al IQ ustedes tienen que tener este documento. Entonces, por ejemplo, este calibration record dice que fue calibrado en octubre 3 de 2018. Entonces, calibration date, octubre 03, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos información para ese equipo. En la práctica no debe limitarse a eso. En la práctica nosotros debemos, déjame buscar la lista de equipos. En el proceso quizás nosotros tenemos más de una máquina. O sea, tenemos, por ejemplo, esto ustedes lo tienen en su caso número 4. En el caso número 4 ustedes tienen esta lista de equipos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, en el proceso nosotros tenemos esta máquina, que digamos, nosotros le pusimos ID02, que es la cortadora. No, esa máquina debería tener asimismo su calibration records, como este, y nosotros deberíamos referenciar cuáles son los parámetros que controla eso, digamos, si dos, así mismo, y cuál es la fecha de calibración. Y así sucesivamente para cada uno de los equipos utilizados en el proceso. Para fines de simplicidad, solamente me basta que pongan el de la Backmaster. No me interesa que ustedes inventen más récords, sino con el de la Backmaster es suficiente. Luego está una excepción que parece familiar. En el IQ nosotros hablamos de exclusiones. El PQ también tiene partes que pueden ser excluidas. Entonces esto funciona igual. O sea, ustedes pueden referenciar una sección del PQ y excluirla, como por ejemplo el de los cambios. Si el proceso nuevo no tiene cambios, se te puede poner que la sección de cambios fue excluida. Si no, la cierran con NA y listo. Entonces luego está la parte de la lista de equipos. Entonces, esta lista que está aquí, su propósito básicamente es este, referenciar todos los equipos que están en el proceso, así mismo como lo teníamos aquí. Esta tabla es para cruzar equipos con instrumentos calibrados. Y aquí es equipos con validación previa. Nunca en la vida podemos llegar a un pico con equipos que no hayan sido calibrados previamente.
¿Se acuerdan de los 483? En los 483 había una empresa, en el caso 2, que se voló unos pasos en el proceso de validación. Puso en producción en un PQ, hizo un PQ con un proceso y con máquinas que que no se habían agotado en las etapas anteriores. O sea, no se le hizo OQ, no se le hizo IQ. Entonces, no podemos esperar que un proceso funcione en un PQ sin antes agotar la instalación correcta y la identificación de parámetros. Entonces, esta tabla busca exactamente eso, es asociar que cada uno de sus equipos hayan sido validados previamente. En nuestro caso, igual que aquí arriba, me basta con que hagan referencia solamente a la Backmaster. Pero en la práctica esto debe de ser para todas las máquinas que estén instaladas en el proceso. O sea, la Backmaster y todas las demás. En este caso sería así. Y los protocolos, por ejemplo, si su grupo, el grupo 1, ustedes pudieran poner IQ01 2020. No me acuerdo cómo es la nomenclatura, déjame verlo. Buscan por ahí detrás al mes, o sea, diciembre 2020. Algo así. Y Occhio 01, diciembre. ¿Para qué sirve esto? Como control. O sea, nosotros tenemos que tener esos reportes de validación previa antes de nosotros empezar a probar el proceso completo. Luego están los parámetros de cada máquina instalada en el proceso, cuáles son esos parámetros eh, críticos que afectan la variabilidad de los atributos del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí deben estar solo los críticos. Por ejemplo, en la Backmaster, en algunos grupos, o bueno, no algunos grupos, realmente la respuesta era así. Habían parámetros que eran significativos estadísticamente hablando y que evidentemente afectaban la variación del proceso y afectaban la salida del proceso también. Entonces aquí deberían estar los críticos. Y me preguntarán ustedes, pero los que eran no críticos lo pusimos como un set point. Sí, lo pusimos como un set point. No tenemos que ponerlo aquí, lo podemos poner aquí. Solamente basta con poner el set point aquí en el rango y indicar que es un set point porque no es crítico. Se puede poner como un comentario el pie de esa página. Procedimientos de manufactura. Obviamente para hacer el producto hay que seguir un procedimiento. Aquí vamos a citar esos procedimientos. Yo sé que ustedes no han hecho ningún procedimiento de manufactura, ni intrusión, ni nada de eso, pero cuando llega un PIQ, ya necesitamos tener esas instrucciones aprobadas. Necesitamos tener ese instructivo, esa work instruction lista. Y aquí tenemos que poner su título, número y fecha de efectividad. Como ustedes no lo han hecho, me basta aquí con que ustedes hagan referencia al link que habla del proceso, que es este que tenemos aquí. Perdón. Este video es el que habla del flujo, de cómo se hace el proceso de manufactura. Entonces, ese video me lo pueden referenciar en esa sección. Aquí, ese video tiene vamos a abrirlo aquí. Este video tiene el de la Backmaster. Se refería al video de manufactura del producto. Este. Bueno, ambos videos pueden ser referenciados en esta sección. Vamos a ponerlo así ahora. Este video del proceso de manufactura completo lo vamos a poner en esta sección, que fue con el que ustedes hicieron el análisis de modo de falla y de riesgo. Manufactura imposible. Efectividad le ponen
la fecha en que se subió el video, el título del video, y en el número me ponen el vínculo, y ya con eso está cubierto. En la práctica, un proceso de manufactura puede tener más de un procedimiento. Por ejemplo, puede ser que haya un procedimiento de cómo empacar, un procedimiento de cómo ensamblar la estructura, un procedimiento de cómo cortarla. Entonces, todos los procedimientos deben estar listados y deben estar puestos ahí. Luego van los materiales. ¿Qué materiales vamos a usar para la prueba? De nuevo, como vamos a correr un producto completo, que van a estar todos los materiales. ¿Dónde sacamos esa lista? En la misma especificación del producto que abrimos, la 311D que está en el planteamiento del problema, dijimos que hay vamos a abrirlo, el planteamiento del problema está aquí. En el planteamiento del problema dijimos que esta era la especificación, entonces nosotros en esa especificación vamos a encontrar este, vamos a encontrar la lista de los materiales al final, al pie de la página, al final del documento. Luego de que vean las características, aquí están las especificaciones de material. Te van a encontrar ahí el hilo con su SKU, la aguja con su SKU, la caja, pouch y todos los otros materiales. Entonces, eso lo vamos a poner en esta sección. El lote, al igual que como hicimos el opio, no, para mí no es relevante, pero en la práctica es muy importante porque da trazabilidad de dónde proceden los materiales y cómo ellos, o sea, si realmente estaban en condición aprobada para usar en producción normal. Entonces, ese número es de importancia para el sistema de calidad en la práctica. Aquí no necesito que sean, pueden poner un número aleatorio ahí, pero cada material debe tener un número de lote único, provenir de un número de lote. Y nosotros debemos que saber qué material se usó en el picking y de qué lote. Entonces, para eso esa sección. La mayoría de las veces se hace en la práctica es que se deja vacío esto y luego de la ejecución se llena cuando nos entregan los materiales, porque a lo mejor nosotros cuando redactamos el protocolo no sabemos qué lote de material vamos a usar. Entonces, la práctica común es que esa sección se deje en blanco y se llena luego o durante la ejecución. Aquí ustedes lo van a llenarlo de una vez. Lista de productos dentro del alcance, número de especificación, descripción de la especificación de los productos que están en el alcance. O sea, estos productos que dijimos que están en la especificación tienen, los productos de la familia tienen esta especificación, entonces aquí vamos a poner ese número. La descripción de la especificación, fecha de efectividad y listo. O sea, aquí ustedes van a poner qué especificación. ¿Por qué es importante esta sección? Esta sección nos ayuda a entender contra qué nosotros estamos evaluando el proceso. ¿Cuál es el norte de ese proceso? ¿Qué andamos nosotros buscando? Entonces, eso es bien importante. Ahí es que se va a poner esa lista de especificaciones que están en el alcance. Entonces, hasta aquí, chicos, se va entendiendo más o menos la idea de lo que vamos viendo hasta ahora. Preguntas hasta que puedan tener, dudas. Okay. Entonces, luego, luego de eso, lo que aplica es la parte de
condiciones de corrida. Las condiciones de corrida, que son las que tenemos aquí abajo, detallan qué va a pasar durante la ejecución. O sea, cómo nosotros de qué manera nosotros vamos a correr ese proceso para demostrar que el mismo cumple con la especificación. En otras palabras, aquí vamos a decir la cantidad de corridas, la forma en que, qué tipo de corridas son, si son prospectivas, concurrentes, o simplemente prospectivas o concurrentes. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que aquí en azul le dice que si se va a usar corridas comerciales, debe de indicarse. O sea, que si son aquí prospectivos concurrentes, debe decirse aquí mismo que se va a liberar ese producto al mercado. También dice que dependiendo del tipo del proceso, ustedes pudieran necesitar algo que se llama tiempo de estabilización del proceso. Hay procesos automáticos o que dependen de equipos que necesitan un tiempo de estabilización entre corridas. Por ejemplo, las máquinas como los hornos necesitan un tiempo de estabilización para adecuar su temperatura, por ejemplo, entre una corrida y la otra. Quizá, por ejemplo, cuando nosotros abrimos el horno, la temperatura cae y nosotros necesitamos quizá que se estabilice esa temperatura antes de nosotros iniciar la corrida. Entonces, hay procesos que ameritan eso. En nuestro caso no aplica, pero es bueno que ustedes lo sepan porque, por ejemplo, entre corridas es probable que ustedes necesiten eso en práctica. Luego está el tiempo de lo que va a durar cada una de las corridas, el tamaño de las corridas en materia de hora, de tiempo o de cantidad de unidades. Por ejemplo, el tamaño total de corrida va a ser, digamos, de 300 unidades por corrida y 3 corridas son 900 piezas. Entonces podrían decir que el round size son 3, son 900 piezas. O pudieran decirlo en materia del tiempo. Por ejemplo, si saben que una pieza dura en producirse 1 minuto, nosotros pudiéramos asumir o decir que ese proceso va a durar 900 minutos o la cantidad equivalente a hora. Ese dato es importante porque ayuda tanto a un ingeniero en el futuro como a ustedes mismos a entender qué tanto juego, vamos a decirlo así, se le dio el proceso para evaluarlo o por qué tanto tiempo nosotros corrimos ese proceso. Vuelvo y repito algo que dijo en el otro. Tamaño de corrida no necesariamente y no es recomendable que sea igual a tamaño de muestra. Siempre es mejor correr muchas unidades y de esa corrida grande, por ejemplo, digamos, de 5.000 piezas que nosotros corramos, muestrear la cantidad que se necesitan. Por ejemplo, sacar aleatoriamente y muestrear. Porque eso asegura, la aleatoriedad en el muestreo asegura que el proceso, el análisis sea más representativo. Entonces es bien importante asegurarse que ese tamaño de corrida sea lo más cercano o que asegure que asegure que el proceso varíe lo suficiente. O sea, se lo he repetido varias veces, pero es muy importante eso, que le demos chance al proceso, que varíe lo suficiente y que no pase como una vez que un compañero mío hizo una corrida de PQ que fue lo mínimo que le podía el procedimiento. Imagínense ustedes que el procedimiento le diga a ustedes que deben de correr 20 piezas mínimo. Él corrió 20 piezas
el proceso pasó. Y luego, ¿qué ocurrió? Que en producción las órdenes eran de 2.000 piezas, 4.000, 6.000 piezas, y adivinen qué, empezaron a salir defectos cuando iban por 700, 800 piezas. Entonces, hay que dejar al proceso que corra eh, lo suficiente, que nosotros le demos el tiempo suficiente al proceso de variación para que nosotros tengamos una muestra representativa. Luego está en la limpieza de línea, que es exactamente el mismo concepto que vemos en el OP. Entre cada corrida nosotros debemos tener una limpieza, o sea, eliminar, limpiar el área, confirmar que los parámetros están correctamente puestos, o sea, que los parámetros críticos que dijimos más arriba están correctos, y que las partes, y que no hayan partes o piezas atrapadas en la máquina, ocultas por ahí, y que se puedan mezclar. Muy importante. Hay empresas que hacen este line clearance según un procedimiento de line clearance genérico que ellos tienen. Eso está bien. O sea, cada empresa, principalmente las que tienen eh, cuartos limpios, tienen eh, procedimientos de limpieza de líneas dedicados, o sea, o exclusivo del procedimiento de limpieza de línea. Entonces, quizás esta tabla se hace un poco redundante si ustedes tienen ese procedimiento. Lo importante es que entre una limpieza, cada corrida se haya una limpieza correcta. Ya finalizando, porque ya lo que toca es muestreo y resultados, la sección 7 habla de cuáles son los atributos críticos de calidad del producto. ¿De dónde vienen? Por ejemplo, vienen del IN311D, que ya lo hemos mencionado, que es la especificación, la fecha de efectividad de esa especificación, que fue recientemente. Luego, nos indica aquí abajo que si no se van a evaluar todos los atributos de calidad del producto, digamos racional. Lo normal en un pico es que se evalúe todo el proceso. Ahora, si nosotros vamos a excluir algún atributo de calidad crítico en el proceso de cualificación, tenemos que decir por qué lo estamos sacando. Tenemos que explicarlo por qué. Porque quizá lo que es obvio para nosotros en el momento no va a ser obvio en un mes, o en 2 meses, en un año, o en la auditoría que toca en 2 años. Entonces, debe de explicarse por qué no todo se está evaluando. El sampling plan, y aquí el sampling plan básicamente es esto, es cuál atributo de calidad. Esta parte habla de sampling plan, exacto. Los atributos de calidad, qué tipo de data genera ese atributo de calidad, si es atributo, de data de tipo atributo o de tipo variable. Por ejemplo, si es atributo, ¿cómo vamos a calcular eso? Vamos a utilizar el success frontier. Si es continua, para hacer tolerance interval, que es la herramienta que nos recomienda aquí, los tolerance interval se pueden hacer a partir de 2 unidades, pero la recomendación normal son 20 piezas. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a ustedes? Si vamos a ver tolerance interval para variables, para datos continuos y success theorem para datos atributos, igualen, calculen el tamaño de muestra de la misma manera, es la forma más sencilla. Hay empresas que tienen procedimiento específico para eso. Lo normal y lo que yo siempre recomiendo es, lean siempre su procedimiento y traten de entender cómo se sale el cálculo. Para nuestros fines, y para este caso número 9, ¿qué ustedes van a hacer? Van primero a ir aquí, van a buscar en la especificación que ustedes tienen aquí, que es esta, van a basear todas las características de calidad del producto, y como cada característica de calidad tiene un nivel de control, que son estos que están aquí, ese nivel de control tiene un confidence, un coverage. Utilice la fórmula del success theorem para calcular el sample size.
Entonces, fíjense que aquí hay otra columna y le habla de production severity y frequency of occurrence. Esto, como explicó el equipo, creo que fue el 2 que habló de Success Frontier, estos valores que están aquí normalmente vienen del PFMA. O sea, en función a estos valores de severidad y frecuencia de ocurrencia, se da un nivel de confidence y reliability. Yo no le voy a poner a hacer eso, porque eso realmente ya ustedes lo vieron y lo analizaron, pero vamos a utilizar estos valores, ustedes lo van a tomar de su PFMA, pero para los confidence y los reliability o coverage van a usar la tabla que está en el planteamiento del problema para fines de hacerlo más sencillo, para que no tengan complejidad. For the sake of this example, vamos a hacerlo de esa manera. Tamaño de muestra y cantidad de efectos permitidos. El método de Success Frontier que vamos a usar el de cero defectos. O sea que teóricamente aquí deberíamos de tener para los datos atributos, deberíamos tener cero defectos. Si es atributo, vamos a poner aquí atributos. Cero defectos. Ahora, si es continuo, en data continua, por ejemplo, nuestra cantidad de efectos es, o nuestra tolerancia de efectos es que el lower, ya me estoy esperando para que salga atrás, el lower tolerance interval TTL debe de ser mayor o igual a el lower specification limit. O sea que la data, primero, el valor de tolerancia interval calculado para este atributo debe de ser mayor al specification limit. Y dos, si eso es de una especificación de dos colas. Por ejemplo, la especificación que habla de la longitud del hilo, fíjense que dice que la tolerancia de la dimensión es más o menos 5%. Más o menos 5% de qué, bueno, del worst case que dijimos que es. Dice que es 75 centímetros, o sea que la longitud debe ser 75, más o menos 5%. Entonces, aquí nuestra tolerancia debe ser el upper tolerancia interval, UTL, debe de ser menor o igual al upper specification limit. Ese es el segundo requerimiento. En ese caso, que es una tolerancia o un requerimiento dos colas, o de una especificación de límite superior y menor. Si fuera solamente un límite inferior, como el caso del dos pouches, solamente basta con indicar cuál es el límite superior. Por ejemplo, en el caso del ancho del sellado, que ya usted también familiarizado, sería el lower tolerance interval debe de ser mayor o igual al lower specification limit, que es 0.125 inches. Esa es mi especificación. Y así sucesivamente para cada uno de los atributos. Entonces, resultados o la resultado de evaluación de calidad. En esta sección se pone en la primera tabla que ustedes ven aquí los atributos, la data que genera atributos. O sea, por ejemplo, de todos estos requerimientos de calidad,
Aquí vamos a poner en esta tabla, vamos a poner más filas si es necesario, y vamos a poner todo lo que son pasos falla. ¿Cuántos defectos encontramos? Aquí está el requerimiento para aceptar, que son 0 defectos, para rechazar 1, tamaño de muestra, y la cantidad de defectos que encontramos. Bueno, en la corrida 1 encontramos 0 defectos, en la corrida 2 encontramos 1 defecto, en la corrida 2, 3 encontramos 0 defectos. Entonces, si ese es el caso, ya evidentemente nosotros fallamos, porque hubo un defecto, rechazamos la corrida, y por ende el protocolo falla. Lo ideal es que no hayan defectos en ninguna de las tres correctas. Entonces aquí vamos a poner todos los atributos de calidad que generan data paso falla o de tipo atributo. Entonces abajo está la parte de datos variables. Y en el caso de los datos variables un poco más detallado, porque hay que poner el requerimiento, tamaño de muestra, límite de especificación, la media de la corrida para ese requerimiento, deviación estándar, lower tolerance interval y upper tolerance interval. Obviamente se aplican o no para cada uno de los requerimientos. Y básicamente ese es el protocolo. Es un protocolo de RIP. Es muy similar al del OQ, salvo pocas excepciones. El summary report de esto, voy a cerrar esta parte de aquí, es ya la plantilla, ustedes la han visto, la plantilla es exactamente la misma que usaron para el OQ, salvo ciertos detalles. Yo lo voy a abrir. Aquí le dice que, fíjense que le dice que usa esta plantilla. Esa plantilla, cuando ustedes la abran, van a ver que es exactamente la misma que ustedes usaron esta semana. O sea, exactamente la misma, sin instrucciones. Fíjense, exactamente la misma. Borramos la parte que tiene que ver eh, con IQ. Borramos esta parte que está aquí y nos concentramos con poner los resultados de las corridas, tanto para variables como para atributos. O sea, en la única diferencia es exactamente las mismas tablas que tenemos aquí. Solamente que aquí yo espero ver la parte del análisis de la data comunitaria. ¿Cómo hace el análisis de la data? Si ustedes van, déjame yo abrir aquí. Aquí en el aula virtual ustedes van a encontrar ese recurso. Vamos a entrar aquí, exacto. Tanto en el anuncio de docente, la parte de la explicación de los chicos del grupo número, creo que fue el grupo número 1, que explicó eso. En la clase de la semana 5, que es esta, usted va a encontrar eso explicado por sus compañeros, y si gustan hacerlo de manera diferente, también en esa misma semana, que fue la de herramientas estadísticas, aquí están los links que yo le dejé a cada uno. Aquí ustedes tienen las formas, exacto. El grupo número uno explicó eso. Entonces, si usted quiere un ejemplo de cómo hacer análisis de tolerancia interval, pueden entrar, ahí le dice Communitab cómo hacer el análisis eh, para estos productos, para para esta data. También les dice que analice esta data que está aquí. Si ustedes entran, van a encontrar, al igual que en el OQ, una data, la cual le dice de cada para cada corrida, le dice los resultados del protocolo. O sea, después de la ejecución, esto fue lo que calidad encontró. Ellos midieron la longitud del hilo y le dio esos resultados, midieron
los colores del hilo, dicen qué pasó, tipo de color, todos los requerimientos. Tensile strength, que la robustez de tensión del hilo, ahí está todo. O sea, ese es el documento de calidad de la corrida 1. Fíjense ahí, corrida 1 aquí arriba. Corrida número 2, o sea, lo mismo, pero de la corrida número 2. Y corrida número 3, que esto no termina de cargar. Corrida número 3. Entonces, eso es lo que ustedes van a utilizar para hacer su análisis de la data y para identificar si hubo o no hubo, vamos a decirlo así, defectos en cada una de las corridas. Entonces, con esa información, eh, bueno, miren, aquí también está en el planteamiento del problema, en la guía de referencia este, para el análisis de la data. Entran ahí, van a poder encontrar eso. Entonces, esa es básicamente la instrucción y el vistazo general de cómo funciona el, el PICO. El PICO es un documento bien delicado porque mucha gente le pone la mano, mucha gente le pone los ojos y a nivel de auditoría es uno de los más deliciosos para revisar. En práctica, si un PICO está bien hecho, quiere decir que tanto la planeación como el criterio que se utilizaron para validar el proceso fueron correctos. Entonces es bien, un protocolo bien importante. Y ese básicamente lo que nos toca para hoy. Entonces, para el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a hablar de CPV. El CPV es muchísimo más sencillo, ustedes lo van a ver. Y es algo que no todas las empresas hacen aquí en el país, pero que evidentemente van a caer allá por las razones que vamos a explicar allá. Vamos a ver la ventaja que tiene eso sobre revalidar y por qué es mucho más económico y más robusto. Entonces, gente, preguntas, dudas sobre lo que acabamos de ver. Sugerencias también se valen, si hay. Bueno, yo voy a detener la grabación. Si no hay dudas, chicos,